Pasada. Que ya estaba lista cuando pues me di cuenta de que no iba a poder hablar. Así que le doy gracias a mi hermano Carlos que batió de emergente el domingo pasado. Así que, mire, usted esté siempre preparado, porque usted no sabe cuándo lo va a llamar el Señor. Usted no sabe cuándo lo voy a llamar yo. ¿Ok? Y como ahora cada vez se me va la voz con más frecuencia, pues, sí. Ahora no vaya a ser que cuando sepan que yo estoy enferma, yo los llame y me picheen y no me contesten. ¿Ok? Vamos a 2 de Corintios, al capítulo 3, versos 17 y 18. 2 de Corintios 3, 17 y 18. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y yo quiero que hablemos hoy un poco de qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestros días. Probablemente de las 3 personas de la Trinidad, la peor entendida es el Espíritu Santo. La gente piensa del Espíritu Santo como de cualquier cosa y tienen una creatividad extraordinaria para atribuirle cualquier sensación o cualquier evento al Espíritu Santo. Y es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es Dios. De la misma manera que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Y este pasaje en particular empieza diciendo, el Señor es el Espíritu. No dice que el Señor tiene el Espíritu. Dice que el Señor es el Espíritu. Y como el Espíritu usted no lo ve, pues es bien fácil achacarle al Espíritu todo lo que a usted se le ocurra. ¿Ok? Y si usted junta esta predicación con la última predicación que yo tuve, la del fuego extraño, va a poder tener en su mente clara la idea de que no cualquier cosa que nosotros hacemos o presentamos delante de Dios realmente a Dios le agrada o forma parte de su voluntad. Amén. Y el Espíritu Santo es Dios, tiene todos los atributos de la divinidad y tiene unas funciones específicas en la tierra en este momento. No es que el Espíritu Santo no tuvo funciones antes de Pentecostés. Hay veces que la gente piensa que el Espíritu Santo solo existía y no hizo nada y estaba inactivo o de vacaciones hasta Pentecostés, y de Pentecostés para adelante entonces es que el Espíritu Santo empezó a hacer algo. Exacto. El Espíritu se paseaba. Vamos a eso.
Si nosotros vamos a Génesis, al capítulo 1 y el verso 2, o sea, del saque. Voy a leer desde el verso 1. No leo desde más arriba porque no hay más nada. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Mire qué concepto interesante. Desordenada y vacía. Como algo que está vacío puede estar desordenado, pero hablamos de eso otro día. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu Santo siempre ha estado, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es eterno, es desde siempre y es para siempre. Siempre estuvo, ¿ok? Y Él participó en la creación. El pasaje no lo detalla, pero sí nos deja saber, ahí en el capítulo 1 de Génesis, en el verso 26, dice: entonces dijo Dios, pues ya sabemos que el Espíritu de Dios se paseaba. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que si está diciendo hagamos, lo está diciendo en plural, eso significa que ahí había más de uno involucrado en la creación. Con la evidencia del resto de la Escritura, pues nosotros entendemos que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? Y es ese el momento en donde Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo crean la vida carnal, la vida material tal como nosotros la conocemos. Si volvemos a 2 de Corintios, en el capítulo 4, un chispito más adelante de donde leímos al principio, recuerde que Pablo no estaba escribiendo capítulos, Pablo estaba escribiendo una carta de corrido. Los capítulos se lo pusieron después. En el capítulo 4, verso 6 de 2 de Corintios, entonces dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está haciendo alusión a la creación que vimos en Génesis capítulo 1, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Entonces, este Espíritu de Dios que participó en la creación de todo el universo material que conocemos, es el mismo Espíritu que en este pasaje de 2 de Corintios, Pablo nos dice que está participando de la creación, por así llamarlo, de la creación de la vida espiritual en los creyentes. El Espíritu Santo en nuestros tiempos está creando vida espiritual. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que crear vida espiritual en nosotros? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa gente que usted ve por ahí, que se mueven y respiran y que cantan reggaetón, da la impresión de que están vivos. ¿Ok? Y mucho hace que respiran.
da la impresión de que están vivos, solo porque se mueven, hablan, comen, hacen tapón en la carretera, bailan, van al trabajo, están muertos. Entonces la Biblia nos dice que están muertos, espiritualmente están muertos, y la única alternativa que tienen para poder tener vida es que el Espíritu les comparta la vida de Dios. ¿Me siguen? El Espíritu Santo, entonces, una de las funciones que está haciendo en nuestros tiempos, y a mi entender la función fundamental, la más importante, es crear vida espiritual al regenerar a los pecadores mediante el Evangelio de Jesucristo y transformarlos en hijos de Dios. El primer pasaje que leímos ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 3, dice que somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero fíjense que nosotros fuimos creados con esa imagen. En el capítulo 1, en el verso 26, en Génesis, lo que leímos fue a Dios diciendo: hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que desde el primer momento, desde el momento de la creación, la imagen de Dios se imprime en el hombre. Se le concede al hombre tener la semejanza de Dios. Y llegado el pecado no solamente nos mata, el pecado no solamente introduce la muerte en el hombre, el pecado también deforma la imagen que Dios había puesto en él. Deforma la imagen que Dios había puesto en él. Por lo tanto, el Espíritu entonces en estos tiempos lo que hace es que nos da vida, la vida que perdimos por causa del pecado, pero no solamente nos da vida, también entonces nos devuelve, regenera, reconstruye la imagen de Dios en nosotros. Ese fue el propósito de Dios desde el principio, y ese fue el plan original, que los seres humanos portaran la imagen y semejanza de Dios. El pecado dañó todo eso. Y la obra de Cristo viene a destruir el poder del pecado y de la muerte, para que el Espíritu Santo pueda transformar en nosotros esa imagen y esa semejanza que habíamos perdido. ¿Lo entendió? Aleluya. A veces yo escucho gente que andan buscando una experiencia en la iglesia. Entonces han corrido por 20 iglesias porque andan buscando una experiencia en la iglesia que exactamente no saben qué cosa es.
y como no tienen las expectativas correctas, no tienen expectativas realistas, pues entonces visitan una iglesia y esa no me gusta, y visitan la otra y esta tampoco es. Y me parece que uno de los conceptos que más yo escucho a la gente decir, que son conceptos muy ambiguos, nosotros somos muy dados a las expresiones ambiguas, ¿eh? Pero este concepto muy ambiguo de que es que en esa iglesia el espíritu no se mueve. ¿Pero qué cosa es el movimiento del espíritu en una iglesia? ¿Usted se ha preguntado cómo yo sé que se mueve? ¿Ok? Oye, entonces hay veces que en la misma iglesia tú dices, mano, este domingo el espíritu no se movió. El domingo pasado sí. Dándate. ¿Ok? Y entonces pues yo no sé si es que tenemos un metro para, tú sabes, medir cuánto es que el espíritu se mueve. Y entonces probablemente esa expresión, estoy especulando, ¿verdad? Porque son expresiones ambiguas, probablemente esa expresión lo que trata de definir es que hubo una expresión de emotividad, de baile, tal vez de gritos, qué sé yo qué. A juzgar por lo que yo veo por las redes en algunos cultos, pues da la impresión de que tiene que ver con que usted grite y brinque y corra y que se tire al piso y se levante del piso y no sé qué. Y entonces eso puede ser muy emocionante, pero la Biblia no habla de eso como algo que esté relacionado con esa cosa que nosotros le llamamos el mover del espíritu. ¿Ok? Y entonces nosotros tenemos que tener bien claro que la Biblia solamente dice que el Espíritu de Dios se mueve en medio de las alabanzas. ¿Ok? O sea, si vamos a ser estrictos, pues la Biblia dice que el Espíritu se mueve en medio de las alabanzas. ¿Cuántos alabaron hace un rato? Pues yo tengo que creer entonces que por definición de la Escritura, hace un rato el Espíritu estaba aquí moviéndose. Puede ser que alguno de ustedes haya sentido algo, puede ser que no, pero nuestra percepción emocional no cambia la revelación de la palabra. Si la Biblia me dice que el Espíritu de Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo, yo tengo que concluir que el Espíritu Santo se movió ahorita aquí. Amén. Yo no sé usted, pero a mí llegar a estas conclusiones me resulta muy simple. Porque yo pues no invento. Yo lo único que hago es que voy y leo. Amén. Y el Espíritu se mueve en medio de la alabanza. Ese es el primer concepto que tenemos que tener claro. Y el segundo concepto que tenemos que tener claro es que el Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo me parara aquí y no hubiera preparado ninguna predicación y les dijera a usted, mire, yo de verdad, se me olvidó que me tocaba predicar, eso le pasó a Carlos un día. Se amaneció la noche antes preparando la predicación. Si yo le dijera a usted, mire, a mí se me olvidó que yo tenía que predicar y yo no preparé ninguna predicación, así que mire lo que vamos a hacer. Vamos al Salmo número qué sé yo cuál. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer ese Salmo, vamos a hacer una oración y nos despedimos. Saludamos a las visitas y damos los anuncios.
si solo yo me parara aquí a leer la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está hablando. Amén. Ahora bien, el Espíritu de Dios habla por medio de la palabra de Dios, pero no todo lo que se habla desde los púlpitos es palabra de Dios. ¿Ok? Hay veces que los púlpitos realmente están saturados solo de buenas opiniones. Yo no estoy hablando ni de falsas profecías, pero gente que se para en el púlpito y dicen, o sea, emiten muy buenas opiniones y hablan de todo lo que ocurrió en la política local en la semana y asumen posturas morales. Eso está chévere, sí. Y está bueno que podamos integrar tal vez algunos de estos conceptos cuando queremos ilustrar algo en medio de la exposición de la palabra. Pero yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que escuchan una predicación en donde no se mencionó ni un solo versículo bíblico. ¿Les ha pasado? Y solo alguien se para en el púlpito cuando en el mejor de los casos todavía tenemos púlpitos. ¿Ok? Y entonces abren una Biblia, cuando en el mejor de los casos abren una Biblia, pero ni siquiera mencionan un versículo bíblico y se paran entonces a hablar y a decir opiniones y cosas, y tal vez son mensajes motivacionales, tal vez tienen que ver un poco con psicología, yo qué sé. Pasó una hora de predicación, 45 minutos, lo que sea, y no le mencionaron un solo versículo de la Biblia. Yo tengo que creer, por definición bíblica, que el Espíritu Santo no estaba hablando ahí, porque el Espíritu Santo nos habla por su palabra. ¿Ok? Y yo tengo la idea de que el mejor momento para exponer la palabra de Dios, para enseñar las Escrituras, es los domingos en el espacio de la predicación. En algún momento me criticaron diciéndome que las predicaciones mías parecían estudios bíblicos. ¿Okay? Y yo, lejos de sentirme criticada, dije, nice. Ok, qué bueno. Voy por buen camino. Ok. Porque es que no se supone que nos paremos aquí el domingo en la mañana a hablar de otra cosa que no sea la enseñanza de la palabra de Dios. Que tenemos muchos otros temas de qué hablar. Pues sí, para eso usamos las redes, para eso vamos a Nueva Vida, para eso hacemos otras cosas. Pero aquí, el púlpito es para enseñar la palabra de Dios. Es esa la manera como el Espíritu habla a su pueblo. Amén. Hay iglesias que ya ni púlpito tienen. Sí, es como un stage en donde la gente se para y empiezan solo a hablar y hablar, y más, a veces aparece hasta un stand-up comedy y los que más quieren, pues por lo menos tener algo en que basarse, pues andan con un iPad y caminan de un lado a otro, pero ni siquiera tienen un púlpito. Para mí, usted me podrá decir anticuada, ¿ok? Yo no tengo problema con eso.
yo no soy vieja, yo solo soy joven desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Pero para mí, el que aquí haya un púlpito es un símbolo importante de que aquí se enseña la palabra de Dios. Amén. Sí. Esto no es un lugar para dar un espectáculo. Esto es un lugar para venir a aprender. Esto es un espacio de enseñanza. ¿Ok? Cuando escuchamos, por ejemplo, la queja de los jóvenes diciendo, porque lo que pasa es que la predicación es aburrida. No, la predicación no es para divertir a nadie. Así que cuando su hijo adolescente le diga, no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque es que la predicación es aburrida. Yo recuerdo la vez que Nani me dijo, tenía, qué sé yo, como 13 o 14 años, y me dijo, yo no quiero ir al culto porque el culto es aburrido. Y yo le dije, mira, vida, no todo en la vida es diversión, así que vístete que nos vamos. ¿Ok? Es decir, cuando yo quiera que te diviertas, te llevaré al cine, pero ahora vamos para la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en nuestros tiempos? El Espíritu Santo tiene la función de convencernos de pecado. Un día hablaba yo con este chico que tenía problemas con el uso de pornografía y por supuesto la autogratificación. Y entonces yo estaba tratando de ayudarlo a que él pudiera superar eso. Y era un chico que asistía a la iglesia, criado en el Evangelio, y para él, era lo que él me expresaba, para él era importante vencer esta conducta de mirar pornografía y estimularse. Y él, una de las cosas que me planteaba era que él, pues, estaba claro de que eso no era de Dios. Yo, chévere. Entonces, en algún momento me dice, yo ya no estoy mirando pornografía, estoy haciendo todo mi mejor esfuerzo por no mirar pornografía, todavía me estoy autosatisfaciendo, pero pues la semana pasada se me dio la oportunidad de estar con alguien, esta chica se me acercó, ella me dio, ¿verdad? Me dio luz verde y yo me tiré. Y entonces pienso que hacer esto pues es como que mejor que seguirme autogratificando. Y entonces yo no le voy a decir qué fue lo que le contesté, pero solo cuando lo escuchaba, recuerdo que en ese momento cuando lo escuchaba, lo único que venía a mi mente era, este chico no ha vivido lo que es la convicción de pecado. Él bueno, no es un chico malo y está en una iglesia y se ha criado en una iglesia, tiene algún concepto de que está haciendo cosas mal y que las debe cambiar, pero esa convicción, esa voz interior que te dice, pecaste, que te hace entristecerte, sentir vergüenza, dolor por lo que hiciste, aunque nadie se haya enterado. Oye, porque si se enteran, pues obvio tú te avergüenzas. Pero esa vergüenza que te da sin que nadie sepa lo que tú hiciste, ese pesar que cae en tu alma cuando tú haces algo que no debes, eso se llama convicción de pecado y es función del Espíritu. Dice Juan 16 del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros.
mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En el capítulo 15, mismo en el Evangelio de Juan, versos 18 al 27, puede leerlo luego con calma, no lo voy a leer todo, pero voy a ir solo al verso 26 y 27. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu nos da testimonio de Jesús. El Espíritu nos da esa convicción de que Jesús de veras sí existió, de que Jesús de veras sí vivió, sí fue verdadero hombre y verdadero Dios, sí murió en el madero, resucitó al tercer día. El Espíritu es el que pone ese testimonio en nuestros corazones. Y el Espíritu regenera nuestros corazones pecaminosos. Yo creo que la gente cuando viene al Señor no viene con corazones más pecaminosos o menos pecaminosos. Yo creo que la gente viene con corazones pecaminosos, punto. Lo único que varía es nuestra selección de pecado. A algunos les gusta pecar de una manera y a otros les gusta pecar de otra manera, ¿ok? Y en Tito 3, versos 4 al 7, dice: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Esto habla de cambio, esto habla de transformación. Si usted está yendo a una iglesia, si usted se está acercando a Dios, si usted ora y usted lee la Biblia y usted hace ayunos, pero usted no cambia, algo anda mal. Algo anda mal, tan mal como si usted le lleva el carro al mecánico y el mecánico le devuelve el carro y la luz de check engine sigue prendida. Algo anda mal. No importa lo que te haya cobrado, no importa las piezas que le cambió, pues la luz de check engine sigue prendida. No, algo no estamos haciendo bien, porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros nos sometemos a su obra, nosotros cambiamos. ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué cambiamos? Porque Él, recuerden el primer pasaje que leímos en 2 de Corintios, porque Él entonces restaura la imagen de Dios en nosotros. En la medida en que nosotros hacemos eso que le llamamos perseverar en Cristo. Perseverar en Cristo es caminar en la dirección que nos devuelve a la semejanza de Dios. Usted tiene que empezar a parecerse a Dios, al Señor. Amén. Termino el verso 6 y el verso 7. El cual derramó en nosotros abundantemente está hablando del Espíritu Santo, el cual
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y entonces, otra de las funciones del Espíritu en nuestros tiempos es que Él nos guía a toda la verdad. Uno de los preceptos importantes que perseguía Martín Lutero que lo llevó a esa cosa que le llamamos la Reforma Protestante, que celebramos este próximo 31 de octubre, en la época de Martín Lutero, la iglesia institucional entendía y predicaba que el conocimiento de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios, era algo que no estaba accesible a todo el mundo. Entonces, solo unos líderes escogidos, llamados, iluminados, whatever, eran los que podían conocer la revelación de la palabra de Dios, y entonces ellos la enseñaban al pueblo. Y en ese proceso, pues obviamente donde tú dejas a la gente sin el acceso a la verdad, pues la corrupción entonces termina, ¿verdad?, manifestándose, engañando a la gente. Bueno, pues entonces se cobraban indulgencias y todo ese tipo de cosas. Y Lutero creía que no solamente la revelación de la palabra de Dios podía llegar a todas las personas directamente. Lutero creía que ese ejercicio de que cada uno se expusiera a la palabra de Dios y la interpretara suponía el riesgo de malas interpretaciones, pero que valía la pena el riesgo. ¿Ok? O sea, la idea que Lutero tenía era, si yo tengo que escoger entre permitir que la gente se equivoquen en la interpretación o no hacerle accesible la palabra directamente, pues mira, yo prefiero dejar que tengan acceso a la palabra y arriesgarme a que cometan errores interpretando. Y él lo hacía sobre la base de este concepto, porque el Espíritu nos revela la verdad. El Espíritu nos dirige a la verdad. ¿Okay? Y dice Juan 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mira, el Espíritu no venía a decir lo que les daba la gana, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad perfecta y solamente hablan la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El capítulo 14, ahí mismo de Juan, verso 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo sé que muchos de ustedes han vivido esta experiencia de estar en algún momento buscando dirección de Dios y con muchas preguntas en su cabeza, y de pronto de la nada, ¡pum!, un versículo bíblico se le presenta a usted en la cabeza. Oh,
¿Ok? Eso es lo que hace el Espíritu, dirigiéndote a la verdad, revelándote la palabra de Dios. Y primera de Juan 2:27 dice, pero la unción es el Espíritu. La unción es el Espíritu. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Yo quiero explicar esta expresión de que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, ¿ok? Esto no es un argumento que ahora usted va a coger para que en su arrogancia usted justificar y decir, mira, ¿sabe qué? Yo no tengo que venir a los estudios bíblicos los miércoles. Yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe, ¿ok? Esta expresión Juan la hace justo en el mismo contexto en que vivió Martín Lutero, porque en el Antiguo Testamento en Israel no todo el mundo tenía acceso a leer directamente de las Escrituras. Bueno, para empezar, porque no había un documento que fuera manejable y accesible para todo el mundo, ¿ok? Pero aún esos rollos, esos documentos en donde estaba el manuscrito de la palabra de Dios, no todo el mundo tenía acceso a entrar al lugar donde se hacía la lectura de las Sagradas Escrituras, ¿ok? Por lo tanto, la gente tenía necesidad de que otro le enseñara. ¿Ok? Entonces, cuando Juan escribe esto, se lo está escribiendo a gente que no andan con los rollos de la ley debajo del brazo, que no tienen una Biblia de papel y que no tienen YouVersion en el celular. ¿Ok? Y a esa gente, Juan les está diciendo, el Espíritu Santo que recibieron de Jesús, de Dios, del Señor, y que permanece en ustedes, Él les va a enseñar todas las cosas. No tienen necesidad de esperar a ir a la sinagoga a que alguien les enseñe. ¿Ok? Él le va a enseñar todas las cosas y es verdadero, no es mentira. Amén. Expóngase a la Biblia, abra la Biblia, lea la Biblia, encomiéndese a la dirección del Espíritu y el Espíritu lo va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo lleva a los pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo yo sé que el Espíritu se está moviendo? Porque la gente se arrepiente de sus pecados. Cuando la gente no se arrepiente de sus pecados, pues el Espíritu Santo no se está moviendo. Amén. No importa cuánto se brinque en una iglesia. Si la gente no está recibiendo convicción de pecado y no se están arrepintiendo de sus pecados, el Espíritu Santo no está obrando ahí. O al menos no está obrando en esa gente. ¿Ok? En Hechos 11, 15 al 18. Cuando comencé a hablar, Pedro viene a donde los apóstoles a dar un informe de lo que había pasado en la casa de Cornelio. La casa de Cornelio es un pasaje, se explica en un pasaje que está en el capítulo 10 de Hechos. Esto era un centurión romano, trae a Pedro a que predique y en su casa se da este momento en donde son convencidos de pecado, se arrepienten, reciben la salvación del Señor, se manifiesta el Espíritu Santo. Y entonces Pedro
va a donde los apóstoles y les da esa información, porque ellos todavía creían que la manifestación del Señor, la liberación de pecados y toda esa redención era para los judíos. Pero entonces de pronto este romano, centurión, se convierte y el Espíritu se derrama en esa casa. ¿Ok? Y entonces ahí es que Pedro les da este informe, le dice: cuando comencé a hablar en la casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjate que de lo que ellos se admiran es: también a los gentiles Dios les ha concedido que se arrepientan. Donde hay arrepentimiento de pecados, ahí está el Espíritu Santo obrando. Amén. Y el Espíritu también permite la comunión con Dios. Y vamos a Romanos capítulo 8, versos del 14 al 17. Dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo de que usted tiene la convicción de que usted es un hijo de Dios por obra del Espíritu. Si usted está convencido de que usted es un hijo de Dios, eso es el Espíritu Santo quien está haciendo eso. Y por último, el Espíritu Santo es el que nos sella para la salvación. Juan 10, versos 27 al 29, dice entonces: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Romanos 8 dice lo siguiente, versos 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese mismo capítulo 8, versos 10 y 11 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Usted sabe que es salvo, usted sabe que es salvo y tiene esa convicción de la salvación. Perdón, ahí, ay Dios mío, espérate, ¿qué hice? Betty, se me fue, ahí estamos. No, dame la última, ok. Usted sabe que es salvo y tiene esa convicción de la salvación porque el Espíritu Santo te permite estar convencido de que eres hijo de Dios y que tienes comunión con Él y que tienes acceso al Padre por medio de Jesucristo. Pablo dice entonces en Romanos 15, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está haciendo la obra de Dios en usted, usted va a estar lleno de todo gozo, usted va a estar lleno de paz y usted va a abundar en esperanza. Amén. A lo mejor no brinca, a lo mejor no grita, a lo mejor no se cae patas para arriba, ¿ok? Porque realmente esa no es la obra del Espíritu. Amén. Padre amado, Señor, hemos escuchado tu palabra y hemos entendido cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestros tiempos. Ayúdanos, Padre Santo, a no ser confundidos con el mundo, a no estar esperando unas manifestaciones del Espíritu que no son reales, que no son bíblicas, y a buscar esa convicción que tu Espíritu Santo nos da cada día de que somos tus hijos, a buscar esa convicción de pecado en el momento en que cometemos nuestros errores y nuestros pecados, en el momento en que te fallamos, Señor, que podamos reconocer nuestro pecado y nos podamos arrepentir y podamos seguir caminando a esta transformación, a esta restauración. Que reconozcamos, Señor, que en el principio tú nos creaste conforme a tu semejanza, a tu imagen. Y el pecado deformó esa imagen en nosotros, pero ahora tu Espíritu Santo está activamente trabajando en nuestras vidas para regenerar, para transformar esa imagen de Dios en nosotros. Señor, permite que nosotros podamos anhelar cada día parecernos más a ti. En tu carácter, Señor, que nos parezcamos a ti, que podamos estar llenos de toda bondad, de amor, de mansedumbre, de templanza. Ayúdanos, Dios. Obra en nosotros. Cámbianos, Dios. Transfórmanos, Señor. Permite que podamos entender que la mejor iglesia es aquella que más cerca está de tu palabra. Que no seamos confundidos con espectáculos llamativos, que no seamos confundidos con cosas que parecen manifestaciones prodigiosas o milagrosas, que no seamos confundidos con palabras proféticas que no provienen de ti. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos dirige a toda la verdad. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos dirige a toda la verdad. Y tu verdad tú no la revelas a unos escogidos. Tu verdad tú la revelas al cuerpo, a la iglesia. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Amén. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Su nombre. Terminé, pude hablar hasta el final. Vamos a dar entonces los anuncios. Vamos a empezar con las visitas. Tenemos unas personas que nos visitan. Vamos a reconocer la presencia de Anet Rodríguez González. ¿Dónde anda Anet? Dios te bendiga, Anet. Gracias por venir. Tenemos a Rosa Rivera Andino. ¿Dónde está Rosa? Dios te bendiga. Tenemos a Axa Olivo, Leonard Fragoso y Gabriela Rivera. ¿Dónde están? Acá, Dios les bendiga. Y tenemos a Gabriel Cortés. ¿Dónde está Gabriel? Dios te bendiga. Ok, vamos entonces ahora a los anuncios. Hay reunión de diáconos y ujieres primer domingo de mes a las 9 de la mañana. Ya se dio, pero el mes que viene también hay. Ok. Dame la siguiente. Hay evangelismo y compartir en el balneario de Punta Salinas el 29 de octubre. Se había anunciado inicialmente para el 15 de octubre, pero entonces tenemos una situación. Isván todavía no va a haber llegado y Ricky tiene que ir al otro lado del charco a la actividad en donde se va a revelar el sexo de su otro nieto. Porque no solamente Ricardito está preñado, también Noris, ¿ok? Así que, pues decidimos que lo vamos a cambiar para el 29 de octubre, ¿ok? Dame la siguiente. ¿No tenemos más nada? Espérate. Ok, va a continuar la capacitación de líderes. La próxima capacitación de líderes la vamos a dar a ustedes. Si yo no tengo voz, como quiera, la vamos a dar 30 de octubre a las 7:30 de la noche aquí. Dame la siguiente. Recuerde que el miércoles a las 7:30 tenemos el estudio bíblico. Estamos en la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a empezar el capítulo 5 y lo voy a dar yo. Así que ore para que yo tenga voz. Porque si yo no tengo voz, pudiera llamar a cualquiera de ustedes. ¿Ok? Para que lo dé. Así que venga. Recuerde que desde las 7 ya tenemos entonces la iglesia abierta para que usted pueda venir y tenga un ratito de oración. De la misma manera, los domingos desde las 9:30 usted puede venir para que tenga un rato de oración individual. Y el culto los domingos a las 10 de la mañana como de costumbre. Estamos en YouTube, comparta y dele like. ¿Tenemos a alguien enfermo? Digo, además de mí. Sí. Para que oremos y nos despidamos. La mamá de Digna. Ok. Y la mamá de Yadira. Seguimos orando por Rafi, que también estaba malito de la espalda. Vamos a ponernos de pie entonces. Sí. Y tu hijo, que también está enfermo. Ok. Oramos. Señor, gracias, Padre. Gracias por esta mañana, gracias por este culto. Gracias, Padre Santo, por la manera como nos bendices en este lugar, Dios. Y antes de despedirnos de aquí, Señor, queremos presentarte estos hermanos que están enfermos. Y te pedimos, Dios del cielo, que te acerques a ellos y pongas tu mano y traigas sanidad. Glorifícate, Dios del cielo,
Queremos ver milagros, queremos verte obrar poderosamente, queremos verte sanar y devolver, Padre Santo, el alivio y la salud en cada uno de estos, Padre Santo. Y ahora, Padre de la Gloria, te pedimos que tú nos lleves con bien, que estés con nosotros donde quiera que vayamos y que tú permitas, Dios del cielo, que podamos ser tus testigos en cualquier lugar y podamos compartirle a la gente la misma verdad que nos libertó a nosotros, Dios. Llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados. El pueblo de Dios dice, pueden saludarse.